18:53 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Y bueno, ha pasado un año más, un día más de lo que ha sido ese 12 de octubre y bueno, me he encontrado con algunas sorpresas en las redes sociales, algunas discusiones que no lo podía creer, por lo tanto quería traer un poco, ¿no?, de luz, ¿no?, con algunos conceptos, respecto a algunos conceptos, porque en el caso estaba viendo en las redes sociales, Victoria Villarroel, por ejemplo, fue bastante atacada, digamos, en estos tweets. Es normal, pasa en Twitter y esto es así, pero se utilizaba la cuestión acerca de algunos conceptos como el tema del hispanismo o la raza, ¿no? Entonces me sorprendí de ver la cantidad de actitudes agresivas, ¿no?, diciéndole, ¿no es cierto?, criticando a Victoria Villarroel de que no les parece correcto que ella diga Día del Hispanismo y que habría que decirle Día de la Raza. La verdad que es muy poco, digamos... O sea, primero, digamos, acá en Argentina hace rato que no se le dice Día de la Raza, se le dice Día de la Diversidad Cultural. Eso sí. Es decir, van deformando los significados y los significantes en la historia como se les canta. Exacto. Para tener su relato ideológico, ¿no? Eso como primer detalle. Ese detalle, digamos. Después, ¿por qué Día de la Hispanidad? Se conmemora en el Día de la Hispanidad el día del descubrimiento de las Américas por parte de Cristóbal Colón, como día en el cual se expande el Reino de España y se incorpora a todas esas tierras al Reino de España. Y Día de la Hispanidad porque todos en estas tierras eran considerados parte del Reino de España. Exactamente. Bueno, y que por lo tanto es el Día de la Hispanidad, que se festejaba en Europa, en España, exacto, y en todas las Américas como Día de la Hispanidad. ¿A qué vamos con esto? Esto no es un término progre, eso es a lo que vamos, porque por ahí se interpretaba que esto podría ser como el Día del Respeto y la Diversidad. Claro, vino el kirchnerismo, hizo un cambio, claro, y generó un error, digamos, en el pueblo, en Argentina en este caso, donde se cree que se le saca el Día de la Raza y se le cambia por otro. Bueno, esto es algo, una explicación. Le agrego un detalle, ¿no? Porque ¿por qué se pasó a Día de la Raza? Justamente por la parte de la leyenda negra, vos no podías tener un día en la Argentina y en el resto de los países de la región diciendo que eran todos hispanos. No podías tener un día festejando, exacto, que eran todos hispanos. Por lo tanto, se pasó a Día de la Raza para festejar las diferentes razas de la región y negar la identidad hispánica de los pueblos que viven hoy en estas regiones. Pueblos que tienen gran cantidad de mestizos, porque uno lo puede ver en las estadísticas poblacionales, y que no pueden negar que tienen prácticamente todos apellidos españoles, ¿no? Algunos también tienen apellidos de origen nativo, pero hay gran cantidad que tienen de origen español. Entonces, decir que no son hispanos cuando están diciendo que no son hispanos en español es negar tu propia identidad. Y eso es producto de el anglicanismo, exacto, que se generó en la región para tratar de manchar a toda costa a España, que uno lo puede ver incluso en México hoy en día, como quieren culpar de absolutamente todos los males que hay en México a España, cuando en realidad, digamos, flaco, hace mucho tiempo que España no tiene nada que ver con tu economía. Hacete cargo de que estás votando mal y hacete cargo de que tus políticos están negociando constantemente con la gente de otro país particularmente, ¿no? Echarle la culpa a la gente de ese otro país antes de echarle la culpa a los españoles. Exactamente, y bueno, eso es una cuestión que quería remarcar acerca del hispanismo y la hispanidad, el Día de la Hispanidad, porque esto es un término que se desarrolla ya hace unos cuantos años, estamos hablando de 100 años, estamos hablando de los años 1920, 1930, y no fueron justamente personas que podríamos decir de izquierdas ni de progres, absolutamente nada que ver. Se desarrolla lo que es una teoría del no americanismo, así es como se dice el término. Esto se da en aquel momento y lo que busca es la superación del eurocentrismo. Esa era la idea en aquel momento y este término es acuñado, es básicamente llevado, como lo explicabas recién, de qué es lo que significa. Habla de las 20 naciones con esta herencia hispana, gracias a España después del descubrimiento, y quien lo toma este término es un sacerdote, quien luego fue obispo, Zacarías de Vizcarra, un español, de vasco, por supuesto, también,
claro, uno dice las características de esta persona: anticomunista completamente, un anti-masón, antiseparatista, muy nacional, digamos, muy defensor de las ideas tradicionales. Eso es, digo, para que no vayan a querer confundir acerca de esta cuestión y comenzar a hablar un patriota. También surge el término del patriotismo en aquel momento dentro de estos círculos ahí en España, más allá de que el patriotismo es un término mucho más antiguo. Pero entonces tenemos que hablarnos acerca de esas características, y también incluye a Argentina. Principalmente se toma Argentina como la puerta de entrada para el término de la hispanidad, a través, por ejemplo, de un embajador español que era Ramiro de Maeztu, un embajador quien, formaban parte, incluso él fue asesinado por los republicanos, por los comunistas, por la izquierda, apenas comenzada en octubre del año 36, pocos meses después de que comenzó la Guerra Civil Española. Y también tenían una revista donde donde promovían lo que es este término, ¿no?, de la hispanidad, Acción Española, una revista, llámese como lo que era en aquel momento la ultraderecha, podríamos decirle, para hacerlo en términos prácticos, nacionalistas, católicos. Bueno, por un lado quería aclarar esa cuestión, y por otro lado, un término que es incorrecto, hablar de que la civilización inicia en América gracias a que llegan los descubridores, ¿no? Porque si hablamos de descubridor, ¿quién descubrió América primero? Bueno, no quiero entrar en eso, pero la civilización está, como un término en sí, es incorrecto decir que se inició en ese momento, ya que anteriormente también se consideran civilizaciones. Voy a nombrar 3 ejemplos: aztecas, por ejemplo, incas, mayas, más allá de los cuestionamientos que se le puede hacer, como normalmente se hacen actualmente con respecto a lo que se hacían, porque hay una cuestión que tiene que ver, también se atacaba respecto a esto, de que se decía no puede ser civilización porque realizaban sacrificios humanos, sacrificaban niños, sacrificaban personas. Más allá de que esto sea cierto, que esto es cierto y esto ocurría, no solamente se trataba de estas civilizaciones donde ocurrían estos hechos, sino que también ocurrían en otras civilizaciones, como por ejemplo las mesopotámicas. Teníamos una gran cantidad de civilizaciones donde se hacían sacrificios humanos o de animales incluso también, que hoy está mal visto. Entonces, por ejemplo, civilizaciones de la Mesopotamia, como los babilónicos, los acadios, los sumerios, los cananeos, los fenicios, y está comprobado, completamente comprobado, que allí. Ahora, no veo mucho que se ataque a esa cuestión de por qué en aquel momento donde surgen estas ideas de los sacrificios humanos, no se hace tanto hincapié en eso, sino que se hace hincapié en generar una discordia y un conflicto en nuestro continente, en América, y en lo que es todo este hecho que tiene que ver justamente con la hispanidad. Porque lo que se busca es crear una confrontación donde no debería existir. Y esto lo promueve la izquierda generalmente cuando hablan de la leyenda negra y el genocidio, claro, que no existió. Es que de hecho, si uno lo piensa, decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la izquierda al enfrentarte de esta manera? Que vos digas, no, eran todos unos salvajes y por lo tanto había que venir y matarlos a todos. Claro, porque ahí vos pisás el palito y te dicen, ves, ustedes son todos una manga de genocidas, ¿no? Y claro, lo que no te dicen es que evidentemente los propios pueblos nativos fueron los que pelearon contra los grandes imperios que existían en la región, porque estaban siendo obviamente oprimidos por dichos imperios, ¿no? Y si hubiera tratadose de generar una guerra, ¿no?, entre los grandes imperios nativos, con toda la población de nativos a favor de ellos, contra los que podían venir en barcos desde España, y realmente hubieran intentado hacer una guerra masacrando, te digo que los que venían en barco lo hubieran pasado muy mal, porque numéricamente no les daba para eso. Lo peor de todo es que justamente lo que estás diciendo, cuando llegan los descubridores, ya el imperio, por ejemplo, la cultura, lo que es la civilización maya, ya estaba en decadencia, ya había desaparecido lo que era en su momento de apogeo, digamos. Entonces solamente quedaban restos, e incluso hasta hoy en día no se resuelve la idea concreta de por qué exactamente esa civilización desapareció casi de la nada, de un momento a otro. Bueno, hay cuestiones que todavía no las entendemos, y a veces cuando la izquierda quiere hablar y decir como que esto eran pobre gente que no tenía idea de absolutamente ningún tipo de conocimiento, no, por el contrario, esto entra dentro de lo que es el término de civilización como concepto, ya que, bueno, si bien se aplica,
como concepto ya desde lo que es el siglo XVIII, bueno, tenemos lo que es la palabra en sí, que proviene del latín, ¿no? Civilis, que significa ciudadano o perteneciente a una ciudad. Y esto ya entra dentro del concepto porque las características, por ejemplo, de aztecas, mayas o incas, y solamente nombro estas tres, ya incluyen esas características dentro de lo que es el concepto de, por ejemplo, tener una forma de gobierno, ser una ciudad, ¿no es cierto?, constituir una ciudad, ya que tenían cientos de miles, millones de habitantes, algunos de ellos, y tenían incluso hasta leyes. Esto no eran gente, digamos, como la quieren mostrar, que era inculta, salvaje o, bueno, en ese sentido, ya que, por ejemplo, yo voy a nombrar simplemente un ejemplo, el sistema de las leyes aztecas era escrito, ya en ese momento era escrito y estaba escrito en códices. Cubrían incluso áreas como el matrimonio, la propiedad, el comercio y los delitos. Entonces, no era así como nos quieren contar la historia, porque incluyen, es mucho más, y no son pueblos originarios, si tenemos que tomar en este término también, como se los dice, porque no es que aparecieron de la nada con la varita mágica y dijeron, aparecieron acá, aparecen en América, la varita mágica de Dios lo apuntó y dijo, ahí aparece, vamos a hacer que nazcan esta civilización, estas personas. No, es mucho más complejo la historia, y cuando quieren hacer que confrontemos, terminamos confrontando y no entendiendo lo que es importante de saber por qué esta civilización avanzó en determinadas cuestiones, alejado de las otras civilizaciones, y por qué se realizaban esos sacrificios humanos. Eso es importante también, quiénes eran esos dioses, de dónde provenían, por qué había ciertas conexiones con Egipto. Egipto también hacía sus sacrificios, ¿no es cierto? Y cuestiones que eran bastante horrorosas, podríamos decir, para nuestra visión de hoy en día. Y lo mismo pasaba en Roma, en Grecia, sacrificios de animales, los dioses. Entonces, ¿por qué ponen hincapié en nuestra tierra, digamos, en lo que es nuestro continente? Hay que tener cuidado con eso y no caer en esa trampa, como decíamos recién, como decía Alejandro, no pisar el palito en esas cuestiones, porque la historia es compleja, es muy rica en ese sentido y es necesario comprenderla y no discutirla. Es un proceso histórico que se ha dado y se dará, como se viene dando ahora, como podemos cuestionar lo que pasa actualmente con nuestra civilización, que no es, como quieren decir, el origen o el inicio de la perfección, como si fuésemos una civilización de la perfección, ¿no es cierto? Sí, los sobrehumanos. Exactamente, nada que ver con eso, así que bueno, quería traer un poco de luz a ese tema. Es muchísimo más largo y mucho más extenso, pero por algo empezamos. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde la descripción de los videos tienen la plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.